Muy buenos días a todos. En nombre de Gran Betis Chino Chile les damos la más cordial bienvenida a este webinar, ¿cierto? Tercer webinar ya del ciclo de infraestructura digital. Veo que ya varios se están conectando. Saludos nos mandan desde Iquique, de Calama, hay varias personas conectadas en distintas partes. Obviamente agradecemos como siempre el que estén conectados, ¿cierto? A este webinar. Como les decía, ya el tercero, ¿cierto? De un ciclo que comenzamos hace unas semanas atrás, en las cuales estamos haciendo un repaso, una revisión, ¿cierto? De este mundo de infraestructura digital, ya con sus distintos elementos y componentes, y que todavía nos queda bastante, ¿cierto? Por conocer, sistemas bastante interesantes. Bien, para los que no me conocen, no me ubican, no estuvieron tal vez en los primeros webinars, mi nombre es Salvador Burton, soy Product Manager acá en Legrand, justamente para la parte de infraestructura digital, ¿ya? Y soy responsable del área de capacitación, ¿ya? Por tanto, nos vamos a ver en más de alguna oportunidad de seguro, ¿cierto? En distintos webinars o actividades de capacitación, ya sea online o presenciales. Bien, un saludo ahí a don Arturo también, que lo veo conectado, un fiel, ¿cierto? Acompañante de muchas jornadas de capacitación que tenemos acá en Legrand. Bien, como ya les decía, es un ciclo de capacitación que comenzamos ya hace 3 semanas atrás, que lo comencé yo con las dos primeras jornadas de capacitación donde estuvimos hablando de cableado estructurado en general, ¿cierto? En una primera instancia conversamos acerca de cableado estructurado, primero sentando las bases, ¿cierto? De el cableado en cobre, uno de los medios, ¿cierto? Más típicos o más conocidos para muchos de nosotros, ¿cierto? Con los cuales comunicamos múltiples equipos y múltiples dispositivos. Ya seguimos en un siguiente webinar hablando de fibra óptica. Dijimos que gracias a la fibra óptica hemos podido alcanzar los niveles de velocidad, ¿cierto? De transmisión de datos que tenemos en la actualidad y que es una tecnología que sigue evolucionando y va a seguir evolucionando y utilizándose, ¿cierto? Para poder transmitir datos, ¿cierto? En grandes distancias, ¿cierto? Y en gran cantidad de información, ¿ya? Y en la tercera y última jornada que hemos tenido, ¿cierto? De este ciclo, estuvieron con mi colega Christopher Guzmán, donde hizo un repaso, ¿cierto?, acerca de los sistemas de canalización. Yo ya les había adelantado la importancia que tienen los sistemas de canalización como el elemento que es capaz de, ¿cierto?, proteger mecánicamente el cableado, ya sobre todo cuando hablamos de fibra, por ejemplo, que tiene una sensibilidad mayor, ¿cierto? Y también cobre, o sea, no lo vamos a dejar de lado porque claramente también requiere de estar protegido, ¿cierto? Para también garantizar un periodo de tiempo mayor de su vida útil. Bien, el tema, ¿cierto?, que vamos a abordar el día de hoy ya, por decirlo así, se acerca un poquito más a la parte de energía, ¿ya? Sabemos que los racks de comunicación y los racks de servidores, ¿cierto? Donde llega todo este cableado estructurado, donde llega finalmente todas estas vías de comunicación, tienen equipos que son activos, ¿ya? Y estos equipos activos necesitan obviamente de energía para poder funcionar, ¿cierto? Necesitan ser alimentados, ¿ya? Y en un rack de comunicación, en un rack de servidor, podemos llegar a tener muchos equipos activos, router, switch, KVM, ¿cierto? Distintas unidades son necesarias para poder garantizar el que la comunicación, ¿cierto? Y el transporte de información se produzca, ¿bien? Entonces, vamos a revisar que las unidades, ¿cierto? Las PDU, unidades de distribución de potencia, son elementos súper importantes que se utilizan dentro de los racks de servidor y de comunicación justamente para garantizar la entrega de energía a todos estos equipos activos de comunicación, pero que incluso va más allá que solamente entregar energía. Ya nos van a permitir monitorear, ¿cierto? En algunos casos, medir, ¿cierto? Medir los valores de energía que se están consumiendo, monitorearlos, ¿cierto? En un caso un poquito más avanzado, e incluso llegar hasta controlar equipos activos, lo cual nos va a permitir, obviamente, incrementar, llevar de mejor forma el desempeño, ¿cierto? De algunos de nuestros sistemas, ¿cierto? Instalados en los racks de comunicaciones o de servidores.
Bien, así que por ahí va la presentación que vamos a ver el día de hoy. Les vamos a mostrar, van a conocer un poco más acerca de nuestra oferta, ¿cierto? Y soluciones de PDUs, ¿cierto? Ya sea básicas o inteligentes para lograr este cometido, entregar una energía estable, ¿cierto? Y precavida también a nuestros equipos activos. Ya saben todos, ¿cierto? Que al concluir este ciclo, ¿cierto? Cuando ya completemos estos 6 webinars, ustedes van a recibir un diploma de reconocimiento en el cual se van a acreditar, ¿cierto? Todas las horas de capacitación que han estado, ¿cierto? En este ciclo. Bien, ya, como saben, ¿cierto? Todas las preguntas que tengan las pueden realizar a través del chat. Voy a activar de inmediato el modo de preguntas y respuestas porque sabemos que cuando ya se empieza a provocar cierto mayor actividad en el chat, se nos pueden perder algunas preguntas ahí, así que los invito a que cuando tengan preguntas las hagan haciendo clic, ¿cierto?, en el símbolo de pregunta para que estas queden destacadas, ¿cierto?, y no perdamos esa trazabilidad, podamos responderlas de todas maneras. Bien, y voy a dejar desde ya en pantalla, ¿cierto?, la presentación y un material complementario, ¿cierto?, que va junto con la presentación para que la puedan descargar, para que los que quieran, ¿cierto?, tomar apuntes, rayar o revisar ahí lo puedan hacer sin ningún inconveniente. Ya, además, se las voy a dejar también puesta en el chat como un vínculo, porque sé que algunos tienen algunos inconvenientes para poder abrirla muchas veces, incluso la vamos a dejar también compartida. Denme un minutito, vamos a dejar compartido también en el chat, ¿cierto? Esa presentación por si alguien la necesita descargar de manera más directa. Bien, ok. Comencemos entonces con el tema del día de hoy. Como ya les había dicho, la distribución de la energía es importantísimo, ¿cierto? Dentro de los racks de comunicación. Una de las cosas, ¿cierto? Que hace que sea indispensable, ¿cierto? Justamente esto es porque son sistemas que ojalá, ¿cierto? Todos queremos que no fallen, ya que ojalá puedan estar en las condiciones de operación óptimas, ¿cierto? Y además de forma bastante permanente, ¿cierto? Que no tengamos problemas para poder acceder a esa información cuando realmente lo necesitamos. Ya, ahí vamos a ver que se enlaza con un tema que vamos a ver unas semanas más adelante, que son justamente las UPS, ¿ya? Pero las PDUs cumplen, ¿cierto? Entonces, este rol fundamental de poder distribuirle energía a la instalación. Bien, les voy a contar un poquito, les voy a dejar cierto un marco un poquito más amplio. Ya hasta el momento siempre hemos hablado de cableado estructurado, hemos hablado de salas de datos, pero quiero que ampliemos un poquito más el horizonte, ¿cierto?, de dónde finalmente se utilizan todas estas soluciones. Ya cuando hablamos de toda esta infraestructura, ¿cierto?, digital, hemos dicho que cada vez va creciendo más, que cada vez se requiere, ¿cierto?, además también especialistas y profesionales en esta área, y es justamente porque nuestra demanda de manejo de datos, de información, cada vez es mayor, ¿ya? Y esto ha hecho, obviamente, que cada vez se necesitan más centros de datos, ¿cierto?, el desarrollo de más data centers a nivel mundial para poder procesar, almacenar, ¿cierto?, guardar toda esta información que nosotros trabajamos día a día, ¿ya? Y es por eso que esta infraestructura que nosotros hemos revisado, ¿cierto?, en estos webinars, no solamente es algo que nos sirve para una pequeña sala de datos, sino que es obviamente infraestructura que se puede utilizar y que se va a utilizar, ¿cierto?, también en grandes centros de datos, pequeños y medianos centros de datos. O sea, es prácticamente en toda escala vamos a poder utilizar también estos sistemas que hemos visto, ¿ya? Dentro del área, ¿cierto?, de infraestructura digital de Legrand, ¿cierto?, tenemos nuestra división de Data Center Solution, ¿cierto?, soluciones para Data Center, donde van a encontrar una serie de productos y elementos que hemos ido viendo, ¿cierto?, ya en este ciclo, que funcionan y sirven, prestan una utilidad dentro de los data centers, en particular, ¿cierto?, lo que estamos viendo nosotros dentro de la sala blanca, ya así se le llama la sala donde están los servidores, los racks de comunicación, ¿cierto?, etcétera. Bien, para poder evolucionar y crecer, ¿cierto?, dentro de este mercado con mayor velocidad, ¿cierto?, y obviamente incorporando harta tecnología, Legrand ha ido adquiriendo distintas marcas que son líderes en el mercado, ya líderes en el mercado en el desarrollo justamente de estas tecnologías para infraestructura digital. Y es así como vamos a encontrar marcas como, por ejemplo, Raritan, ¿cierto?, que vamos a hablar un poquito de ella el día de hoy,
Server Technology, Clever, ¿cierto? O Minkel y Modulan cuando hablamos de rack, ¿cierto? Contenedores. Borri, ¿cierto? Cuando hablamos de UPS, son marcas que se han ido sumando al grupo Legrand justamente para poder entregar esta tecnología de punta reconocida a nivel mundial, ¿cierto? Y que puede ser utilizado en estos centros de datos, ¿cierto? En distintas escalas, ¿ya? Para poder garantizar que la información y la comunicación se mantengan, ¿cierto? Siempre presente, garantizar continuidad finalmente dentro de ella. Bien. Dentro de todas estas soluciones, ¿cierto? Es donde vamos a encontrar las distintas PDUs. Legrand, ¿cierto? A nivel mundial es el líder, ¿cierto? Es el líder mundial en este producto, ¿ya? La marca finalmente que más comercializa a nivel mundial PDUs, ¿cierto? Es justamente Legrand a nivel mundial, ¿bien? Tal vez el PDU todavía o la PDU todavía es un término que no se hace tan familiar, ¿cierto? Tan conocido, probablemente para muchos de nosotros, ¿ya? Siempre se hace una analogía, un poco una comparación con respecto a estos alargadores o zapatillas que la gran mayoría conoce. Pero vamos a darnos cuenta que esto va mucho más allá que ser solamente una extensión, ¿cierto? Un multiplicador de conexiones finalmente para un rack de comunicación. Ya una PDU desde la básica, ¿cierto? Hasta una inteligente, como vamos a analizar el día de hoy, nos entrega prestaciones que van más allá de ser solamente una simple extensión de multitomas o de conexiones, ¿ya? Porque nos permite garantizar, ¿cierto? Algunos aspectos que son fundamentales dentro de los racks de comunicaciones o de servidores, ¿bien? Entonces, una PDU o Power Distribution Unit, ¿qué nos va a permitir? Nos permite gestionar y distribuir la energía, como ya dijimos, para todos los equipos activos que se encuentran dentro de un rack de comunicaciones o dentro de un rack de servidores. Ya vamos a ver más adelante, incluso estos pueden ser muchos, a veces no dimensionamos, estamos acostumbrados a ver tal vez salas de datos más pequeñas, no dimensionamos, ¿cierto?, la cantidad de equipos activos que puede llegar a tener un rack de comunicaciones o de servidores, ¿ya? Y se instalan, como decíamos, justamente en estos rack, ¿cierto? En las salas de datos o en los centros de datos, ¿cierto? Data center, para poder gestionar entonces todos estos equipos. Existen múltiples tipos de PDUs, ¿cierto? PDUs básicas, inteligentes, ¿cierto? O Smart PDU, que se conocen también, con medición de energía en la entrada, ¿cierto? O sea, apenas llega la energía a la PDU, con mediciones de energía en la salida, conmutables o administrables, que ya vamos a hablar un poquito también de ello, ¿cierto? Y con conmutación y monitoreo también a la salida. O sea, vamos a poder reactivar, ¿cierto? Por decir así, equipos, ¿cierto? Que hayan perdido su energía o que estén, ¿cierto? En algún estado en el cual nosotros necesitemos hacer un reinicio de esos equipos. ¿Bien? Entendamos entonces un poquito un poco la distribución, ¿cierto? Cómo viene la energía de una manera bien sencilla, bien macro, por decirlo así, para los sistemas, ¿cierto?, de comunicación que pueden haber en un data center o en una sala de datos, ¿ya? Habitualmente, ¿cierto?, dentro de los data centers tenemos, obviamente, la red eléctrica que nos va a proveer de energía, ¿cierto?, para todos nuestros equipos y nuestro centro de datos, pero siempre vamos a tener o es deseable, ¿cierto? Que siempre se cuente además con un circuito adicional, ¿cierto? Previsto por un generador, algún tipo de grupo electrógeno, ¿cierto? Que nos permita respaldar esa red, ¿cierto? En el caso de que esta red pierda su energía, que el generador, ¿cierto?, sea capaz de suministrar, ¿cierto?, energía en la ausencia, ¿cierto?, de la energía de esta red. ¿Ya? Ahora, para garantizar, ustedes saben que un equipo informático no puede perder su suministro de energía, ¿cierto? Tiene que tener suministro de energía constante, de lo contrario tendríamos muchos problemas, ¿cierto?, con pérdida de información o con la pérdida de acceso a esa información. Por tanto, siempre se respalda, ¿cierto?, con sistemas de UPS. Esa es la unidad que nosotros vemos a continuación. ¿Bien? Y de una UPS, ¿cierto?, que en este caso estamos mostrando una que es una UPS del tipo raqueable, vamos a entregar esa energía a una PDU, ¿ya? Esa PDU puede, ¿cierto?, tener o no protección de sobretensión, idealmente, ¿cierto?, es que lo tenga, ¿cierto? Y esta PDU va a ser la encargada entonces de poder después distribuir la energía, ¿cierto?, a los distintos equipos de comunicación, como vemos acá, ¿cierto?, ya sea puntos de acceso, ya sea switch o router, o incluso algún equipo informático que esté montado, ¿cierto?, dentro del mismo rack.
¿ya? Entonces, si se fijan, esa es la secuencia. Existen y nosotros también ya tenemos disponibles, ¿cierto? Unidades que permiten en una escala más pequeña, ¿cierto? Concentrar el concepto de UPS, ¿cierto? Con este concepto de PDU, como es el caso, ¿cierto? De nuestro equipo Keor PDU. Acá estamos concentrando finalmente justamente el respaldo de energía, obviamente por un tiempo limitado, ¿cierto? No es un equipo enorme, ¿cierto? Que tenga una autonomía muy, muy grande, ¿ya? Pero que nos va a permitir obviamente respaldar un pequeño microcorte de energía o alguna transferencia que se esté provocando, la va a poder la KeorPU respaldar sin ningún inconveniente. O sea, los equipos informáticos no se van a enterar finalmente de cualquier operación que pasando a bajar de esto. ¿Ya? Y además nos va a dar posibilidad entonces de poder conectar o distribuir la energía a los distintos equipos activos, como se aprecia, ¿cierto?, en esa imagen, gracias a sus 8 tomas de salida. Bien. Cuando hablamos, ¿cierto?, de una PDU de estas características, ¿cierto? Con 8 tomas de salida, ya estamos hablando, ¿cierto? También de un equipo, de un rack de comunicación bastante más pequeño, ¿cierto? No un gran rack de comunicaciones, ni menos de servidores. Ya cuando hablamos de, por ejemplo, centros de datos, hablamos de que la gran mayoría de estos equipos incluso tienen doble fuente para garantizar, ¿cierto?, su continuidad de trabajo. En el caso de que una de sus fuentes falle, la otra continúa energizando de todas maneras el servidor. Por tanto, por cada nivel ya vamos a tener incluso 2 tomas, lo cual esto haría que quedemos cortos, por decirlo así, con esta unidad, ¿ya? Por tanto, vamos a ver que existen otras de mucho mayor cantidad de tomas que vamos a poder implementar dentro de los racks de comunicación, ¿bien? Pero eso ya nos da una imagen, ¿cierto?, de qué es lo que tenemos finalmente, ¿cierto?, dentro de esa opción, ¿cierto?, o cómo se distribuye la energía hacia los racks, ¿cierto?, de comunicación. Bien. Ahora, si analizamos la clasificación de estas PDU o las PDU en general, nos vamos a encontrar, como ya habíamos dicho, con PDU que son básicas, ¿ya? Una PDU básica lo que nos va a permitir, obviamente, es la distribución de la energía. Eso es lo mínimo, ¿cierto?, que nos puede ofrecer una PDU, ¿cierto? Es la distribución de la energía y esta distribución que lo haga de manera confiable, ¿cierto? Que podamos garantizar que, por ejemplo, no se van a desconectar los equipos o va a haber algún nivel de seguridad mayor en el momento de conectar hacia la PDU los equipos, ¿ya? Que vamos a tener configuraciones coincidentes también de servidores, o sea que vamos a poder identificar adecuadamente también qué servidor conectamos en qué PDU. Vamos a ver más adelante que habitualmente se utilizan en los racks de comunicación, en los racks de servidores, 2 PDU, ¿cierto? No solamente una. Por tanto, el tener esta configuración coincidente también con los servidores nos va a proporcionar esta como una función básica de la PDU, y las protecciones, ¿cierto?, contra la sobrecarga en los modelos que tienen disyuntores también es parte de, ¿cierto? Esto es el desde, por decir así, que vamos a tener en las PDU, que son sus funciones más básicas, ¿ya? Ahora, podemos, ¿cierto?, también necesitar en algún momento que exista una medición local de energía. ¿Qué significa una medición local de energía? Que tal vez un técnico pueda, ¿cierto?, recorrer, por ejemplo, esta sala blanca, mirar, ¿cierto?, uno de los racks de comunicación y poder ver cuánto es el consumo de energía que está teniendo este rack de comunicación durante ese instante, ¿cierto? Acercarse y poder ver en una pantalla, como se aprecia acá, cuánto es el consumo, ¿ya? Por tanto, nos entrega esa posibilidad de tener la medida localmente de energía. Significa que tengo que estar, como habitualmente conocemos en el lenguaje más técnico, a pie de equipo para darnos cuenta, ¿cierto?, de cuánto es el consumo que está generando este rack de comunicación o de servidores hacia mi red, hacia mi sistema, por decir así. ¿Bien? Ya, por tanto, vamos a poder visualizar instantáneamente esos datos en la pantalla, ¿cierto?, de esta PDU, pero de una manera local. ¿Bien? Ahora, ya cuando hablamos de PDUs que tienen una función Smart o que son Smart PDUs, ¿ya? Vamos a estar hablando de una
PDU que no solamente cumple con las funciones básicas que ya logramos ver, ¿cierto?, hace unos instantes, y no solamente vamos a poder tener la medida local, o sea, no solamente vamos a poder acercarnos y ver en el mismo rack de comunicaciones cuánto es el consumo que está teniendo todos los equipos activos de ese rack, sino que además nos va a dar la chance de tener un monitoreo avanzado. ¿Qué significa este monitoreo avanzado? Que vamos a poder controlar en tiempo real a través de una interfaz web todo lo que está sucediendo finalmente con estos equipos activos. Vamos a poder estar monitoreando cuál es su consumo, en qué estado se encuentran, ¿cierto? Incluso vamos a poder nosotros determinar alertas configurables de acuerdo a algún parámetro que se sobrepase. O sea, yo puedo determinar que cuando supere, por ejemplo, un determinado nivel de potencia o de temperatura, incluso uno de los racks me entregue una información de alerta, me avise, ¿cierto?, de esta condición para yo poder tomar una medida, ¿ya? Entonces, no solamente voy a poder medir y ver, ¿cierto?, cuántos los consumos que se están generando de manera local, sino que además a distancia, ¿cierto?, y por medio de un web server que tiene el mismo equipo, este controlador, que ya lo vamos a ver, me va a permitir entonces tener mayor información de lo que está pasando en este rack de comunicaciones, ¿ya? Va a agregar los datos, ¿cierto?, de medida en entrada y en el circuit breaker, o sea, va en la protección, ¿cierto?, y en la entrada, y va a tener capacidad, ¿cierto?, de agregar datos a ADSYNC, que vamos a ver que es su sistema de administración, ¿cierto?, que trabaja la plataforma de datos. O sea, además vamos a tener esta información disponible para poder, ¿cierto?, ser analizada. Y ya en un último, ¿cierto?, peldaño, vamos a tener también PDUs Smart pero conmutables. ¿Ya? ¿Qué significa que sean conmutables? O sea, a las funciones básicas que ya habíamos visto, ¿cierto? A la posibilidad de tener una medida local y a la posibilidad de monitoreo avanzado que ya habíamos descrito, le vamos a sumar una última característica que es conmutar, ¿cierto?, los equipos. O sea, vamos a poder hacer un control remoto de las salidas de energía, ¿cierto?, desconectándolas o reiniciando los equipos TI que se encuentran activos, ¿ya? Pongámonos en el caso que nosotros tengamos que administrar, por ejemplo, un rack de comunicación y de repente, de pronto, perdemos el acceso o tenemos un inconveniente con alguno de los routers por algún motivo, ¿cierto? No podemos acceder, vemos que está con algún problema o alguna falla, ¿cierto? Podemos, en vez de hacerlo, por decir así, arcaicamente, de ir y desconectar, podemos enviar a través de este sistema, ¿cierto?, una orden de reinicio, por ejemplo, a este activo TI, en este caso este router, por ejemplo, para que vuelva a entrar en un funcionamiento normal. Ya lo mismo con un switch o otro equipo que nosotros queramos darle una orden de reinicio a través de la PDU conmutable. Bien. Entonces, si se fijan, desde lo más básico, ¿cierto?, que es simplemente distribuir energía de manera confiable en el rack, hasta lo más avanzado, que es no solamente monitorear, sino que también controlar los dispositivos, las posibilidades que nos entregan las PDU dentro de los racks de comunicación y de servidores son muy amplias. ¿Ya? Tenemos una muy buena posibilidad, ¿cierto?, de hacer una gestión lo más adecuada posible dentro de los centros de datos, ¿cierto?, dentro de las salas de datos. ¿Bien? Ahora, analicemos el por qué, porque ustedes me pueden decir, bueno, sí, ok, podemos conectar todos estos equipos a las PDU, perfecto, pero ¿qué lo hace también tan distinto, ¿cierto?, a tener otro sistema que me permita conexiones múltiples? Ya recordemos que años atrás, antes incluso de tener ciertos estos dispositivos PDU en el mercado, las soluciones más típicas que veíamos acá eran, cierto, de repente incluso hasta, no sé, bandejas con tomas del tipo Magic, ¿cierto? O Mosaic en su momento, para poder energizar equipos de comunicación dentro de un mismo rack, ¿ya? Ahora, todos en estos casos no teníamos la posibilidad de tener control, ¿cierto? De tener medida o gestión en lo absoluto, ¿ya? Entonces, ¿por qué realmente necesitamos unas PDU? Porque ya sentamos como base que los requerimientos desde el punto de vista TI, ¿cierto? El incremento del manejo de información y la relevancia que tiene para las empresas, ¿cierto? También este manejo de la información, recordemos que a la larga toda esta información para las empresas es súper importante, ¿ya? Muchas veces están también respaldados sus facturaciones, ¿cierto? Su trabajo diario en general dentro de estos servidores. Por tanto, son un activo muy importante, ya sea
que hablemos de un data center propio, ¿cierto? De una instalación propietaria. Imaginémonos el caso, por ejemplo, de una sucursal bancaria, de una universidad, etcétera, o hasta incluso un gran data center de arriendo o un gran operador de data center, como pueden ser, ¿cierto? Microsoft, Amazon o tantos otros, ¿cierto? Tienen un cuidado especial por la información. Es su principal, finalmente, activo. Bien, entonces las PDU se utilizan justamente porque ayudan en primera instancia a reducir las horas de mantenimiento, ¿cierto? Y a evitar que tengamos equipos inactivos, ¿ya? Cuando hablamos de horas de mantenimiento, mantención, ¿cierto? Ya dimos uno de los ejemplos que pueden haber, o sea, si detectamos que alguno de los equipos no nos está respondiendo bien, claramente vamos a tener que enviar un equipo, ¿cierto? Al no tener un sistema de PDU inteligente, vamos a tener que enviar a alguien o a un equipo a revisar, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando con ese equipo? Si es necesario reiniciarlo, si tal vez se desconectó, por ejemplo, porque el cable no estaba... no tenía algún sistema de retención, por ejemplo. Todas esas son cosas que pueden pasar. Por tanto, el tener una PDU ya nos va a ayudar a reducir las horas de mantención y evitar justamente ciertos estos equipos inactivos. Es una solución efectiva para el monitoreo y para la gestión de energía de un data center, ¿ya? Los data centers son grandes consumidores de energía, aunque no lo creamos, ¿cierto? Estos equipos, por más que sean electrónicos, tienen altos consumos de energía, ¿ya? Y justamente es una preocupación de que estos grandes centros de datos también sean lo más eficientes y verdes en el uso de su energía. Por tanto, ayuda muchas veces a tener un monitoreo y una gestión del consumo de energía que no tendríamos con otro sistema, ¿cierto?, de energización dentro del rack. Por tanto, también es una ventaja en ese aspecto. Nos va a permitir un funcionamiento seguro y estable incluso en infraestructuras complejas, porque vamos a ver que yo puedo asociar, ¿cierto? Incluso yo puedo tener en asociación varios racks, ¿cierto? Eh, con comunicación entre sus PDU, por tanto, además voy a poder centralizar y voy a poder administrar de mucho mejor forma también toda la información que está sucediendo, ¿cierto?, en cuanto a la energización o estado de los equipos, ¿cierto?, activos que tengamos dentro de los racks de comunicación. Bien. Nos permite mejorar la gestión de los equipos a través de la conmutación, ya lo habíamos dicho un poco, ¿cierto? Y multiplica, ¿cierto? Obviamente las tomas que habitualmente suelen ser una por rack. Ya, este dijimos que era el desde. Finalmente esta es la función más básica, ¿cierto? O lo más necesario, pero es real finalmente, ¿cierto? Cuando se instalan los equipos, ¿cierto?, de comunicaciones, tampoco se instalan 50 tomas para poder energizar cada uno de los equipos. Siempre se instala una, dos como máximo, ¿cierto? Y por tanto es necesario el poder replicar, ¿cierto?, todos estos. Bien. ¿En qué formatos vamos a encontrar habitualmente, ¿cierto?, las PDU? Acá vamos a hablar de un concepto que se denomina factor de forma y que es importante, ¿cierto?, porque finalmente también queremos optimizar al máximo posible el espacio que existe dentro de un rack de comunicación, un rack de servidores, justamente para que tengamos más capacidad de poner equipos activos, ¿cierto? Que la PDU finalmente no sea un elemento que me quite espacio del rack y me obligue, ¿cierto?, a tener que agrandarlo o expandirlo cada vez más. Bien, por tanto, vamos a encontrar dentro de las opciones del factor de forma unidades rackeables de 1 a 1, ¿cierto? Significa 1RU, significa que esta unidad la voy a poder rackear, tiene 19 pulgadas, que es un estándar, ¿cierto? Lo voy a poder rackear, ¿cierto? O colocar en el rack en esta manera, de manera horizontal, y que solamente va a ocupar una U de espacio, ¿cierto? Esa es la unidad de medida que tienen habitualmente los racks, los medimos por U, ¿cierto? Vamos a tener también formatos horizontales de 2U, ¿cierto? Cuando necesitamos también mayor capacidad de conexión, vamos a poder tener formatos en 2U, o sea, vamos a ocupar 2, ¿cierto?, U de espacio en el rack de manera horizontal. Y una de las soluciones que más se está utilizando, ¿cierto?, en la actualidad, habitualmente estos espacios, estas PDU del tipo horizontales, ¿cierto?, como en los casos de una o dos que vimos en esta parte, ¿cierto?, pues funcionan mucho cuando tenemos racks de comunicación más pequeños, ¿cierto? Imaginemos un data center de alguna oficina, ¿cierto?, un espacio más reducido, ¿ya? Pero cuando hablamos de
rack en el cual se requieren energizar muchos equipos de comunicación, los formatos que más han ganado cierto espacio son justamente los 0U. ¿Qué significa que sea 0U? Justamente que no es rackeada, ¿cierto?, de manera horizontal. Por tanto, no vamos a tener un consumo, ¿cierto?, de espacio que podría ser utilizado, por ejemplo, para un equipo de comunicación, un servidor u otro por el estilo. Ya, en el caso de las 0U son de posición vertical y las vamos a poder colocar, ¿cierto?, a los costados del gabinete, incluso en la parte posterior del gabinete, y no nos va a quitar espacio, ¿cierto?, justamente para el poder tener más equipos activos dentro de nuestro rack de comunicaciones. Bien. Entonces, vamos a hablar un poquito más, ya que tienen esta noción de para qué nos sirven las PDU, qué es lo que nos permiten hacer dentro de los racks de comunicación, cómo se instalan o distribuyen en un rack, ya sea horizontales o verticales, ¿cierto? Vamos a adentrarnos un poquito más dentro de una solución de PDU que tiene el grupo Legrand, que es la PDU Linkeo DC, una PDU pensada también para centros de datos, ¿cierto? Y vamos a ver un poco, ¿cierto?, de qué se compone, qué nos permite, ¿cierto?, desarrollar y qué ventajas también nos da y por qué estas ventajas son importantes. Ya vamos a analizar por qué es importante, ¿cierto?, este tipo de detalles en las soluciones que también marcan la diferencia a la larga después de poder escoger una para los centros de datos, para nuestras propias salas de datos, ¿ya? De partida, esta solución de PDU Linkeo, ¿cierto? Es una PDU que ha sido diseñada, ¿cierto?, justamente teniendo en cuenta todos estos desafíos que representa, ¿cierto?, un entorno en los centros de datos y en las salas de datos súper flexible y cambiante. Ya están evolucionando constantemente sus requerimientos, ¿cierto? Se van expandiendo y aumentando, por tanto, necesita obviamente ser un producto, ¿cierto?, una solución que sea capaz de adaptarse rápidamente a esta evolución. Ya por eso también vamos a encontrar estas 4 tipos de soluciones que ya habíamos mencionado, una a nivel básica, con medición local, del tipo Smart PDU, o sea, con un monitoreo avanzado, o conmutable, ¿cierto? Justamente porque nos da esta flexibilidad. Ya estas 4 clases de PDU que ya habíamos mencionado, además nos va a dar la posibilidad de tener corrientes que van desde 16 hasta 32 amperes en formatos monofásicos y trifásicos y con distintas configuraciones o múltiples configuraciones de salida, ya sea del tipo C13 o C19, ¿cierto? Incluso vamos a tener unas que son de estándar o de alta densidad, ¿ya? Significa que en un mismo espacio vamos a poder tener más de espacio, vamos a poder tener mucho mayor cantidad de conexiones, finalmente C13, C19, para poder alimentar nuestros equipos. ¿Ya? Este conjunto de PDU del tipo linkeo DC, ¿cierto? Vamos a hacer la mención que es el linkeo DC de la marca Legrand. ¿Ya? Vamos a encontrar 15 PDU básicas, ¿cierto? Y 28 PDUs del tipo Smart, ¿ya? Eso vamos a encontrar en particular, ¿cierto? 3 y 28 Smart. Fíjense que sus unidades de medida nos va a dar un seguimiento preciso, nos permite tener una precisión de medida de más o menos 1%, ¿ya? Ya sea en el módulo, como decíamos, de medición local, ¿cierto?, a pie de equipo, también incluso en el módulo que nos va a permitir tener esta medida de manera remota, ¿ya? Ya dijimos que estos son equipos finalmente encargados de entregar energía, ¿cierto? Y están también dentro de un rack, ¿cierto? Donde van a haber muchos equipos de comunicación al cual va a haber que entregarles energía y por tanto no podemos evitar que generen calor, ¿cierto? Que generen temperatura. Por tanto, es súper importante tener en cuenta el desarrollo de un chasis, en el caso, ¿cierto?, de esta Linkeo PDU, que es de aluminio, ¿cierto? Y que tiene una clasificación que nos va a permitir trabajar desde los 55 grados Celsius, ¿ya? O sea, nos va a permitir, obviamente, tener una temperatura también adecuada para poder soportar, ¿cierto?, el incremento de temperatura que se pueda provocar dentro de un rack de comunicación cuando tengamos, ¿cierto?, varios equipos, ¿ya? Y además, la protección con la que cuenta el circuito es magnético hidráulico, ¿ya? Este tipo de protecciones, ¿cierto?, de disyuntores magnético hidráulico, lo que nos permite justamente es un poco dejar de lado, ¿cierto?, un problema de operación o falsa operación por incrementos de temperatura, ¿ya? Por tanto, nos va a garantizar de cierta forma también esta estabilidad, ¿cierto?, ante los aumentos de temperatura que se puedan provocar dentro de un rack de comunicaciones. Bien,
Otro de los puntos importantes siempre al momento de escoger una PDU en particular para nuestros racks de comunicaciones o servidores es tener en cuenta que nos faciliten tanto el trabajo de implementación como el trabajo de mantenimiento. Significa que ojalá, ¿cierto? Mientras menos problemas tenga, ¿cierto? Al momento de instalar o mantener, muchísimo mejor. Y es por eso que cuando hablamos de este rango de PDU, linkeo DC, de partida su cable de entrada lo vamos a poder nosotros rotar en 330 grados. ¿Qué significa eso? Vamos a poder orientar su cable de alimentación a como me sea más fácil poder luego llegar con este cable de energía hasta su toma principal, ¿ya? O sea, vamos a tener esa ventaja de poder ordenarlo de manera cómoda sin ningún inconveniente. ¿Ya? En el caso de las PDUs que son del tipo Smart, vamos a tener además un controlador que yo lo voy a poder intercambiar en caliente. ¿Qué significa eso? Si llegase a existir algún inconveniente con ese controlador, imagínense, no sé, pongámonos en el peor de los casos, perdamos la comunicación o tengamos algún problema de medidas con este controlador, no es necesario, ¿cierto?, tener que desenergizar por completo la PDU para poder sacarlo. Simplemente vamos a poder desprenderlo, cambiarlo por otro, sin alterar en ningún momento la energía que se entrega, ¿cierto?, hacia los equipos de comunicación. Ese recambio en caliente claramente nos va a facilitar muchísimo también el trabajo. Bien, y módulos de salida que sean de alta densidad también va a facilitar el que obviamente podamos optimizar de mejor manera el espacio dentro de los racks de comunicación o dentro de los racks de servidores. Bien, ¿qué errores se pueden dar también, cierto, dentro del trabajo finalmente diario en los racks de comunicación? Obviamente no estamos exentos, cierto, de los errores humanos, ¿cierto? Son errores que se pueden dar durante el trabajo habitual, ¿cierto? Dentro de los racks de comunicaciones o de servidores. Por tanto, que la PDU en particular que se esté utilizando para entregar energía a todos estos equipos activos nos reduzca este error, claramente se agradece. Entonces, dentro de estos sistemas de PDU vamos a encontrarnos, ¿cierto?, con sistemas de bloqueo de cordón. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros conectemos finalmente el cable de energía a esta PDU, proveniente, por ejemplo, del servidor o de algún equipo activo, automáticamente se va a bloquear. Significa que por más que nosotros tiremos este cable, incluso con fuerzas de hasta 100 newton metros, estamos hablando de alrededor de cerca de 100 kilos, ¿cierto? De peso, ¿cierto? Si lo tiráramos, no lo vamos a poder sacar. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando nosotros realmente presionemos el botón de extracción y ahí recién se va a liberar finalmente este cable. Ya, por tanto, tenemos una ventaja, ¿cierto? Y vamos a evitar de que cualquier tirón, ¿cierto?, por error o descuido, ¿cierto?, desenergice alguno de los equipos porque va a estar retenido finalmente esta conexión, ¿ya? Otro de los puntos que generan una ventaja también en el momento de trabajar y de evitar cometer errores es justamente la enumeración de las tomas, ya el que yo pueda identificar y tal vez llevar un registro que tal equipo se energiza desde la toma tanto, ¿cierto? Imaginémonos ahí en el ejemplo la toma 17, nos va a permitir llevar también un control mucho mejor, ¿cierto?, de esta situación. Bien. Y la identificación de colores, ¿cierto?, en las PDU, de poder, por ejemplo, tener una demarcación, ¿cierto?, en la mitad de la PDU de un color rojo, en la otra mitad, por ejemplo, un color azul, nos va a poder identificar o dar la posibilidad de identificar circuitos, ¿cierto?, de poder decir, ok, esta línea es mi energía principal, esta otra va a ser mi energía de respaldo, por ejemplo, lo voy a poder identificar de manera más fácil también de esta forma. Bien, y cables de alimentación que nos permiten también el bloqueo, pero desde el lado del servidor, ¿ya? O sea, no solamente garantizar seguridad en la conexión hacia la PDU, sino que también garantizar seguridad hacia el lado del servidor, que nos permita, obviamente, evitar que cualquier tirón o descuido vaya a desenergizar los equipos. Bien, ahora, las opciones, ¿cierto?, de linkeo de PDU, linkeo DC, cuando hablamos de soluciones smart, ¿cierto? Vamos a hablar de una solución que trabaja, ¿cierto?, con una plataforma que se llama Decima Agnostic, ¿ya? Y con OpenAPI, significa que es una plataforma también abierta y es una plataforma Decima Agnostic especial para la administración también de datos o de información, ¿cierto? En este caso, para las PDU. ¿Ya? Y vamos a encontrar que está disponible en una versión de medición estándar, como ya habíamos visto, o una versión inteligente
conmutada, ¿ya? Esta imagen que se aprecia acá es justamente la de una PDU, ¿cierto? Inteligente con un controlador, ¿cierto? IP, ¿ya? Y vamos a hablar un poquito más de en qué consiste, ¿cierto? Y en qué se trata esto, ¿ya? Cada configuración de potencia, ¿cierto? Cada configuración de PDU yo la voy a poder adquirir o instalar, ¿cierto? Ya sea en un formato base, entendámoslo por base, sin este controlador, ¿cierto? O en un tipo nodo con controlador IP. O sea, yo la voy a poder encontrar solamente la PDU así, sin el controlador, o con el controlador IP. ¿Ya? Vamos a ver o vamos a explicar un poquito el por qué. Ustedes dirán, pero ¿cómo entonces vamos a poder monitorear, ¿cierto? Si no tenemos un controlador, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a hacer si tenemos solamente la base y no tenemos el control con los puertos Ethernet? ¿Cómo controlamos el resto? Entonces, vamos a ver que justamente, ¿cierto? Este módulo controlador IP y este formato de trabajo con base y con nodo nos va a permitir también no solamente preocuparnos de que el sistema sea eficiente, sea efectivo, sino que incluso también de un ahorro de costo. Ya vamos a ver que eso es importante también cuando hablamos de una estructura de muchos racks de comunicación o de servidor. Bien. Entonces, las PDU estándar están disponibles con configuraciones, ya dijimos, solo base o también de base más, ¿cierto? Este controlador del tipo IP. Bien, entonces acá tenemos la imagen, por ejemplo, de lo que nosotros tendríamos en una PDU base. Si miramos, por ejemplo, solamente esta imagen de acá, voy a activar mi puntero. Si miramos solamente esta imagen de acá, vamos a estar viendo la estructura de una PDU del tipo base, ¿ya? ¿Qué nos va a permitir, cierto, esta PDU de modo base? Fíjense que tiene un conector, ¿cierto? Que es el conector que nos permitiría, ¿cierto? Instalarle con posterioridad, ¿cierto? Un controlador, ¿ya? Un controlador de estos de tipo nodo, ¿ya? Vamos a tener la información del ZigBee. La PDU, ¿cierto? Base cuenta con ZigBee, con 2.4 GHz. Tiene un chip embedido en la PDU que nos va a permitir que este equipo converse en ZigBee. Ustedes pueden decir, ¿y para qué queremos que la PDU converse ZigBee? ZigBee lo hemos visto tal vez en otras tecnologías, como por ejemplo, ¿cierto? La que utiliza Betichino en sus sistemas de domótica en casa, ¿ya? Y vamos a ver que justamente se utiliza la tecnología ZigBee en estas PDU, ¿cierto? Para poder comunicar los sensores que vamos a poder conectarle, ¿cierto? De manera inalámbrica a esta PDU, ¿ya? Y esta tecnología ZigBee se escoge de manera inalámbrica, ¿cierto? Como tecnología inalámbrica justamente porque es de bajo consumo, ¿ya? ZigBee, ¿cierto? Nos permite incluso también Green Power, significa que nos va a permitir también una alternativa de bajo consumo, ¿bien? Entonces, en el caso de la base, fíjense que tiene dos conectores, ¿cierto? Del tipo RJ45, pero para poder hacer una cascada del tipo Modbus RS485. ¿Ya? Entonces vamos a tener un protocolo industrial RS485 para instalar hasta 32 unidades, ¿cierto? De PDU. O sea, imagínense que yo tengo, voy a poner el caso, 16 rack, ¿cierto? O 32 rack, ¿cierto? Cada una con una PDU, voy a poder enlazar esos 32 racks de comunicaciones, ¿cierto? Sin ningún inconveniente a través de una cascada, una daisy chain también que se conoce de RS485. ¿Ya? Además, vamos a tener acá una barra de LED, ¿cierto? En la misma PDU que nos va a permitir comprobar y visualizar alarmas, alertas de comportamiento, ¿cierto? Son LED que nos van a indicar múltiples estados, cambian en más de un color, ¿cierto? Son del tipo RGB, por tanto vamos a poder ver múltiples indicadores de alarma, ¿cierto? En esta misma barra de LED, ¿ya? Y por otro lado, ¿cierto? Cuando hablamos de la tipo nodo, vamos a tener este controlador, ¿cierto? En este controlador nosotros vamos a poder tener, obviamente, en pantalla las lecturas de las potencias que se están consumiendo, de las corrientes y toda la información que nosotros queramos finalmente administrar acá. Vamos a tener, fíjense que un conector link para la cascada RS485 y otro conector Ethernet de base 10.100, ¿ya? Por tanto, esto ya les dice un poco cómo opera. Acá tenemos conectores para armar la cascada, acá tenemos un conector, ¿cierto?, para mandatar esa cascada, ¿ya? Vamos a tener también un USB, ¿cierto?, un conector USB para poder entrar a la consola si queremos hacerlo, ¿cierto?, de esa manera. Incluso la posibilidad de desarrollar una cascada a través de USB,
¿ya? Eso es lo que vamos a encontrar dentro del controlador. Entonces, este formato nos va a permitir tener una flexibilidad del trabajo mucho mayor, ¿ya? Aquí ya habíamos comentado un poquito más acerca de la conectividad inalámbrica Zigbee, que es justamente porque nos permite obviamente un trabajo de bajo consumo, nos permite emparejar los sensores de manera sencilla, ¿cierto? Nos permite obviamente más adelante potenciar también la conexión tipo malla de todo este tipo de PDU o de elementos de sensores, ¿cierto? Por lo tanto, nos entrega varias ventajas el tener embebido, o sea, incorporado en todas las PDU, ¿cierto? Smart, la tecnología Zigbee. Entonces, la idea de este formato que acabamos de revisar es justamente el alcanzar aplicaciones o implementación de aplicaciones lo más flexible que podamos, ¿ya? Por ejemplo, en el caso que vemos acá, vamos a tener un sistema que está trabajando standalone. ¿Qué significa? Es un solo rack, ¿cierto? Este rack va a tener dos PDU, por ejemplo, una a cada lado, como se aprecia ahí en la imagen, ¿cierto? Y cada una de las PDU que tienen, si se fijan ahí en chiquitito, un controlador, va a poder enviar esta información a través de un cable Ethernet, ¿cierto? Red LAN, hacia mi sistema y yo voy a poder ingresar, ¿cierto? En el web server y monitorearla y verla sin ningún inconveniente, ¿ya? Lógicamente, el tener este controlador inteligente hace que esta PDU tenga un precio también mayor, ¿ya? Por tanto, vamos a ver que la cascada es justamente para minimizar, ¿cierto? Ese costo. Entonces, cuando nosotros tenemos una cascada de Modbus RS485, lo que vamos a tener es la posibilidad de conectar de mi rack principal, que era el Stallone que estábamos viendo, posterior a ese 31 rack, ¿cierto? O 31 PDU. Si queremos tener dos PDUs por rack, van a ser 15 rack más, ¿cierto? Si solamente colocáramos uno, tendríamos hasta 31 rack, ¿cierto? Para poder instalar las PDU. Todo el resto de las PDU, ¿cierto? Salvo en el rack principal, todo el resto son de configuración base, ya son tipo base, por tanto también son más económicas, ¿cierto? Que la configuración del tipo nodo. Ya necesitamos entonces la cabecera con configuración nodo y todas las demás con configuración base, y de esa manera se construye entonces una daisy chain que nos va a permitir obviamente el comunicar, ¿cierto? Todo el resto de las PDUs y reportar la información que en ellas, ¿cierto? Estamos leyendo. Bien. Entonces, ¿qué ventajas? Cascada, ¿cierto? Hasta 31 PDU base, aguas abajo, ¿cierto? De esta PDU, de las PDUs nodo, ¿cierto? Eh, Solo la PDU nodo es la que está conectada a la red, ¿cierto? El controlador nodo agrega, ¿cierto? Todos los datos de las unidades base en la interfaz de usuario, o sea, este concentra todo el resto de la información y la entrega, ¿cierto? Para poder comunicarla. Ya se configuran umbrales de alertas directamente en la unidad nodo, ¿cierto? En el nodo vamos a poder configurar todo el resto. Y es una ventaja porque finalmente lo que vamos a poder reducir es justamente el CAPEX, o sea, la inversión inicial que se requiere, ¿cierto? Va a ser más baja al momento de hacer esta configuración, ¿ya? Sin la necesidad de que el resto no deje de ser Smart, ¿cierto? No tenga esta funcionalidad, ¿ya? Y además vamos a ganar en OPEX. Te dirán, ¿qué es OPEX? Es finalmente la inversión o lo que implica la operación, ¿cierto?, de este sistema. ¿Por qué? Porque vamos a estar utilizando menos puertos Ethernet, ¿cierto? Y por tanto vamos a dejar mayor disponibilidad en los switch, ¿ya? Que van a poder obviamente ser utilizados para otros elementos o para otros equipos activos, ¿ya? Tiene varias ventajas finalmente este tipo de configuración. Incluso habíamos dicho que se pueden configurar, ¿cierto?, en cascadas USB, ¿cierto? En este caso, sí, hasta 16 PDUs nodos, ¿ya? También podríamos conectarlas en cascadas USB, ¿ya? Es una configuración, obviamente, que se puede realizar si es que yo quiero un control absoluto, ¿cierto? Pero obviamente es mucho más recomendable la opción anterior porque me reduce, obviamente, los costos de implementación inicial. ¿Bien? Entonces, habíamos dicho además que estas PDU nos permiten, ¿cierto? Nos van a permitir incorporar sensores. Ya ustedes dirán, ¿por qué es necesario incorporar sensores? Porque vamos a ver que finalmente todos los equipos, ¿cierto?, que están dentro de los racks de comunicación tienen que ser gestionados y el mismo rack en sí, ¿cierto?, debe tener una capacidad de gestión, de poder saber cuál es la temperatura que está en el rack, cómo se está comportando. Entonces, los sensores justamente nos van a ayudar a tener esta información sin tener que estar en el sitio, en el lugar, ¿cierto?, revisándolo, ¿ya?
Entonces, vamos a incluso poder identificar si es que alguien abre o no la puerta de ese rack de servidores o ese rack de comunicación. Entonces, vamos a poder, en el caso de las PDU Link ODC, emparejar hasta 8 sensores. Ya hasta 8 sensores, ya dijimos, a través de Zigbee, un emparejamiento muy rápido, ¿cierto? Que se realiza de forma nativa con el Zigbee que trae la PDU. Y voy a poder monitorear, por ejemplo, la temperatura y la humedad con la que cuenta, ¿cierto? Este espacio, este rack de comunicación. Entonces, va a ser información que voy a estar recogiendo y además voy a poder detectar la apertura o cierre, ¿cierto? De la puerta. Entonces, además me va a dejar un registro. Si en algún horario alguna persona entró a la sala de datos, abrió, por ejemplo, ese rack, yo voy a tener la información y el registro de quién abrió finalmente ese rack, ¿cierto? ¿Cómo o en qué horario finalmente se abrió ese rack? Ya es súper relevante a la larga esta información cuando lo que queremos, ¿cierto?, es resguardar al máximo, ¿cierto? Al máximo esta información. Bien, Ana nos preguntaba, ¿cierto?, dónde puede encontrar las clases anteriores. Ana, a través de nuestra página web, si tú entras a capacitación y te vas a la sección webinar, vas a llegar a un sitio, y un ratito más igual puedo dejar el link acá en, en el chat, ¿cierto? Donde vas a encontrar todas las grabaciones también de los webinars que ya hemos desarrollado como parte de este ciclo. Ya, pues si no lo quieres volver a revisar, los puedes encontrar ahí. Bien. Entonces, fíjense que vimos ya un montón de alternativas, un montón de opciones, ¿cierto? Cuando hablamos de PDU, desde las básicas, ¿cierto? Hasta las más avanzadas con posibilidades de conmutación. Entonces, podemos decir, chuta, pero el camino para poder decidir cuál es la que necesito se puede finalmente hacer un poquito tedioso, ¿cierto? Entre tanta opción. Entonces, de ahí es que colocáramos un poco este esquema que se ve en pantalla, que es finalmente una cadena de decisiones que nos permite saber, de acuerdo a la necesidad, hacia dónde nosotros debemos apuntar, ¿ya? Entonces, obviamente, si nosotros, partiendo desde la base, lo primero que nos tenemos que preguntar es si tenemos la necesidad o necesitamos para nuestro sistema hacer un monitoreo de la energía. Ya esa es la primera pregunta que nos tenemos que realizar. ¿Necesitamos monitorear la energía de nuestra instalación? Si la respuesta es no, ¿cierto? No necesitamos un monitoreo de la energía finalmente, nos vamos a ir por este camino de acá, ¿ya? Donde la siguiente pregunta va a ser la cantidad de equipos que tiene mi rack, por ejemplo, de servidor de comunicación, requiere una alta densidad, ¿cierto? Vamos a necesitar una PDU que nos permita conectar muchos equipos. Si la respuesta es no, entonces la solución que se requiere es una PDU básica. ¿Ya? No es necesario finalmente colocar, ¿cierto?, una PDU que va a tener un costo mucho mayor, obviamente, si es que yo no necesito monitorear y si no necesito una alta densidad. Ahora, si la respuesta es que sí tengo muchos equipos, sí necesito cierta mayor capacidad de conexión, me voy a ir a una PDU que sea de alta densidad, pero que no sea monitoreable, o sea, una básica de alta densidad. ¿Bien? Ahora, si en el caso de la respuesta a la pregunta, si necesito monitorear mis equipos, la respuesta es positiva, es un sí, lo primero que tengo que ver es cómo los quiero monitorear. ¿Me interesa tener un monitoreo, ¿cierto?, a distancia, de manera remota? ¿Cierto? Si la respuesta es no, no necesito un monitoreo remoto, necesito solamente poder saber cuando vaya al rack cuánta es la energía que se está consumiendo. Llego entonces a las PDUs, ¿cierto?, con medición local, ¿ya? Las PDUs con medición local. Y ahí nuevamente me tengo que preguntar, ¿necesito una alta densidad, una gran capacidad de conexión o no? Y entre esa decisión voy a poder tener entonces ahora una PDU con medición local de alta densidad con medición local o una básica con medición, ¿cierto?, local. Bien. Y si la respuesta a la pregunta de necesito monitorear de manera remota es de manera remota, tengo que después preguntarme, bueno, ¿necesito un control de las salidas o necesito solamente ver? ¿Cierto? ¿Necesito monitorear o necesito también controlar, ¿cierto?, la salida? Si la respuesta es que no necesito controlar la salida, entonces nuevamente me pregunto, ok, necesito una PDU, lógicamente, que yo la pueda administrar, ¿cierto?, de manera remota, o sea, que la pueda ver, ¿cierto?, monitorear, y luego la pregunta es, ¿de alta densidad o no? ¿Cierto? Y con eso ya voy a estar en la posición de escoger, por ejemplo, una PDU, ¿cierto?, Smart, ya sea de alta densidad o no. Y si la respuesta, ¿cierto?, la última cadena es que necesitamos una PDU monitoreable de forma remota y con un control total sobre la salida, bueno, entonces ahí nos tenemos que ir, ¿cierto?, finalmente a una PDU switchable, ¿cierto?, o Smart PDU conmutable. Bien.
De esa manera yo puedo afrontar a la larga la decisión de decir, chuta, ¿por cuál de todas me voy? ¿Por cuál de todas es la que mi requerimiento o mi instalación necesita? ¿Ya? Y obvio eso va a ir cambiando debido a muchos factores que pueden haber dentro de las salas de datos. ¿Bien? Ahí tenemos, ¿cierto? Una de las pantallas. Yo lo que les presenté ahora es en general una solución que estamos recién incorporando en el mercado, que en realidad es una gran apuesta finalmente en este sentido, ¿ya? Porque es una oferta en el segmento medio, económica, ¿cierto? No vamos a decir que finalmente es una solución muy costosa en un segmento medio, pero que nos entrega muchas posibilidades ya para distintos rangos o tipos de centros de datos o salas de datos. ¿Ya? Ahora, como les dije al inicio, Legrand es el líder mundial en este tipo de dispositivos, líder mundial en PDUs, ¿cierto? Con distintas marcas, ¿ya? Y dentro de las marcas más destacadas y más reconocidas justamente es la marca Raritan, ¿ya? Raritan es una marca que vamos a ver más adelante que está en múltiples empresas, ¿cierto? Que es muy reconocida a nivel mundial y que también tiene prestaciones que son muchísimo también más altas que las que vimos ahora, ¿cierto? Recientemente con la presentación del Linkeo DC, ¿ya? Acá tenemos una imagen de, por ejemplo, una PDU Raritan. Si se fijan, también tiene una pantalla donde vamos a poder nosotros ver y analizar, ¿cierto?, las medidas en la salida, etcétera, y muchas cosas más. Ya nos va a permitir, obviamente, tener una medición de corrientes, voltajes, factores de potencia, incluso hasta 7 medidas finalmente distintas como parámetros dentro de la información que va a leer esta PDU Raritan. Lo vamos a tener por fase, por circuito, también con un grado de precisión de más o menos 1%. Vamos a poder generar alertas, hasta 4 umbrales por parámetro, ¿cierto? Nos entrega, obviamente, ya hablamos de una PDU de una gama mucho más elevada para un centro de datos, por ejemplo, grande, ¿cierto? Donde el requerimiento también sea muchísimo más exigente. ¿Ya? Vamos a tener entonces una marca, por decir así, de clase mundial, que nos va a permitir, obviamente, una administración mucho mejor. Bien. En la comparativa, cuando hablamos de PDUs que son básicas o que son inteligentes, yo creo que ya está más que claro. Cuando hablamos de inteligente, hablamos de conectividad, de acceso a la red, de muchos puntos de medición que vamos a poder tomar esta información y revisarla, ciertos datos granulares, buenas prácticas de diseño, energía y medio ambiente. O sea, son factores a la larga que van a hacer que la PDU sea inteligente. ¿Ya? Y en el caso de las básicas, vamos a tener los conceptos que ya habíamos visto. O sea, garantizar obviamente una conexión fiable, segura obviamente también, pero que no nos va a permitir conocer finalmente con mayor detalle lo que está pasando dentro de nuestro RAN. Bien, entonces cuando hablamos de PDUs inteligentes nos va a ofrecer medición de potencia a niveles de rack en varios puntos, a la entrada, ¿cierto? En la salida, a nivel de los circuit breakers, ¿cierto? De las protecciones, vamos a poder tener distintas medidas en distintos espacios finalmente de esto, ¿ya? Lo importante es que cuando planificamos, si se fijan ahí está, por ejemplo, la pantalla de esta PDU Raritan, está mostrando ahí una advertencia de nivel crítico, hay una alerta de sensores, se fijan ahí en la pantalla de alerta de sensores, un nivel crítico, ya son todas las posibilidades que nos van a brindar finalmente estos equipos, ¿ya? Lo importante en la planificación de la capacidad de energía es poder conocer cuántos dispositivos puedo añadir finalmente dentro de ese rack, o sea, podría crecer más, cuánta capacidad por alimentación o por ramal, ¿cierto? Por cada una de estas PDU voy a necesitar, ¿cierto? Para este rack. ¿Cuánto tiempo tengo para añadir gabinetes en el caso de que me quede, ¿cierto?, corto, que necesite otro? Todo eso va a depender, obviamente, y qué capacidad extraordinaria también tengo de crecer dentro de ese rack. Todos esos son elementos necesarios para poder, obviamente, decir que necesito una PDU de más capacidad, de menos capacidad, etc. ¿Bien? Fíjense aquí un poquito en esta imagen, ya cuando hablamos de que, y esto acá faltan todavía un montón de equipos más, cuando hablamos lógicamente de grandes racks de servidores o de comunicación, nos vamos a enfrentar muchas veces a este tipo de soluciones donde hay uno tras otro conectados los equipos de comunicación. Cuando hablamos de una sala de datos más pequeña, claro, probablemente vamos a tener un servidor principal, un switch, ¿cierto? O algún router probablemente, en menor medida, pero cuando hablamos de grandes centros de datos, grandes salas de datos, vamos a tener una densidad de equipos bastante amplia. ¿Ya? Y ahí es donde empieza a tener sentido también la computación remota, ¿cierto? La capacidad
de encender y apagar equipos, de reiniciar obviamente también equipos en algunos ciclos. Todas esas posibilidades nos entrega también la conmutación, perdón, para estos grandes equipos de rack de comunicación. ¿Bien? Y el que sea inteligente y que nos permite integrar sensores, ¿ya? Nos va a permitir justamente prevenir ciertos malos funcionamientos. Este es lo que se conoce como sala blanca, que es donde están los data centers habitualmente los equipos de comunicación. Nos va a permitir obviamente un mal funcionamiento por cambios bruscos de temperatura o exceso de temperatura. Nos va a permitir optimizar de mejor manera también esto, al tener integrados los sensores dentro de los mismos equipos, reducir obviamente los costos de climatización también. Obviamente tener mayor seguridad en cada uno de los racks, ¿cierto? Incluso cumplir con las buenas prácticas que establece ASHRAE, ¿cierto? Para los centros de datos, ¿ya? Entonces, el monitoreo ambiental que nos permite, ¿cierto? Nos entrega el contar con sensores, obviamente, es una tremenda ventaja, ¿cierto? En ese sentido. Nos va a permitir justamente, por ejemplo, tener esta información, el saber cómo se distribuyen las temperaturas, por ejemplo, dentro de los racks de comunicación. Entonces, yo, por ejemplo, si veo que tengo un rack, obviamente, donde hay una concentración de temperatura muy alta, ¿cierto? Claramente no voy a ir a instalar, por más que tenga disponibilidad, no voy a instalar más equipos, ¿cierto? Porque sé que voy a aumentar aún más la temperatura dentro de este rack. Entonces nos permite tener una visualización de mejor manera de los rangos de temperatura, ¿cierto? De nuestros equipos. Bien. Fíjense que acá tenemos en el caso de Raritan, ¿cierto? ¿Cuál es la propuesta? A la PDU, por ejemplo, se le conecta, ¿cierto? Un switch y a ese switch yo voy a poder conectarle múltiples, ¿cierto? Elementos, múltiples sensores, ¿cierto? De temperatura, de humedad, ¿cierto? Detectores de apertura de puerta o de contactos, ¿cierto? O incluso sondas que nos van a permitir detectar el contacto de agua, o sea, en algún caso tengamos alguna humedad, se esté condensando, por ejemplo, algo del aire acondicionado y esté cayendo. Las sondas nos van incluso a permitir detectar si es que existiera presencia de agua, ¿cierto?, en el rack de comunicación. ¿Bien? Va mucho más allá, como hemos dicho, ¿cierto? Va mucho más allá de solamente entregar o distribuir energía, ¿cierto?, a los equipos de comunicación. Consiste justamente en gestionar de la mejor manera posible los parámetros, ¿cierto?, de energía y condiciones ambientales en las cuales se encuentran los equipos activos de comunicación dentro de un rack, ya sea de servidores, como decíamos, o de comunicaciones. Bien, los voy a dejar ahora con un videito, les voy a colocar un videito de una demostración que hace mi colega Marcos Olivares, ¿cierto? Justamente del demo, ya donde vamos a ver cómo funciona el web server que tiene finalmente, en este caso es el web server Raritan, pero que es muy similar al que utiliza Linkeo, ya para poder ver variables, analizar, ¿cierto?, el comportamiento. Bien, voy a colocarlo acá, dura 7 minutitos, voy a silenciar mi micrófono para que lo podamos revisar. Vamos a ver un demo que tenemos disponible para observar este monitoreo a distancia. Raritan es una de las fábricas que el grupo Legrand adquirió hace un par de años atrás, lleva más de 25 años en el mercado, una solución muy conocida, y tanto en aplicaciones de móvil o tablets, como a través de la dirección IP que nosotros podamos digitar, vamos a ver la misma interfaz gráfica que es la que pueden ver acá. Yo hoy día tengo un usuario que es un usuario solamente que permite monitorear, no soy administrador, no tengo clave de administrador, por lo tanto yo no puedo cambiar variables sobre lo que vamos a observar. Entonces eso es importante, para que ustedes sepan que hay usuarios nivel 1 que solamente visualizan, y hay usuarios nivel 2 que son administradores del sistema. Y ellos sí pueden configurar, activar y desactivar cargas. Vamos a ver. Esta es una PDU que está en Legrand, Estados Unidos, ¿ya? Así que vamos a ver algunas variables de voltaje y corriente que tienen allá nuestros amigos americanos. Entonces, vemos que tenemos un dashboard principal. En el dashboard principal nos entregan los datos instantáneos. Dice que esta PDU es el modelo PX3 5664VC5, es el modelo o la referencia de la PDU.
vemos que está consumiendo 200 watts o bien 419 volt-ampere, te entrega las dos medidas, potencia real y potencia aparente, pero también entrega, por ejemplo, energía, entrega factor de potencia, la frecuencia 60 Hz para nuestros amigos americanos, qué tan balanceado o desbalanceado está las fases, y aquí observamos cuál es la corriente por fase. Una PDU trifásica, 3 líneas, que está midiendo 203 volts, 1 ampere, 1,8 ampere, 0,7 ampere en la fase 3. Básicamente tenemos conectado pocas cargas, pero podemos ya empezar a mirar que tenemos elementos. Acá en el dashboard principal también observamos las protecciones. Vemos que tenemos 3 protecciones, por ende asumo que son 3 circuitos o bien una protección por fase, y me dice que la protección no está cerrada, o sea, está entregando energía y está midiendo 1,3 amperes. La protección 2, 0,7 amperes, y la protección 3 no está midiendo, pero sí está cerrada, o sea, no tenemos ninguna carga conectada en el circuito 3. Y vemos inmediatamente una alerta crítica para un sensor, y dice, ¿cuál es la alerta crítica? Que tenemos un desbalance de corrientes, claro, porque si miramos acá, si bien son corrientes bien pequeñas, pero para el caso sirve, porque está mostrando que tenemos desbalanceadas las fases. Nosotros tenemos cargas conectadas básicamente en la línea 1 y línea 2, y entre la línea 3 hay un desbalance mayor del 46%, y eso genera una alarma crítica porque el usuario lo programó así. Entonces yo digo, ok, ¿sabes qué? Voy a sacar cargas de la línea 2 y la voy a llevar a la línea 3 para que las 3 cargas estén balanceadas. Un histórico, etcétera, podemos ver algunas otras cosas. Vamos a ir a la pestaña de las salidas que tiene esta PDU para poder observar cuántas salidas tiene, y aquí vemos que tiene 30 salidas. Y de las 30 vamos a ver el consumo. Acá hay una que está consumiendo 0,3 amperes o 23 watts. Acá vemos otras que están consumiendo, y si se dan cuenta, permítanme nuevamente volver a la imagen, hay un candadito acá y dice, ok, yo o usted no tiene los privilegios suficientes para switchear la PDU. O sea, si yo aprieto aquí el botón para apagar esta toma, no están activados. Yo no puedo activarla, no puedo apagar la toma. Y está bien, porque yo soy usuario, y el usuario no tiene por qué tener derecho a pagar. Sí, el administrador. Entonces aquí, por ejemplo, es la visual. Vamos a ver los periféricos, los sensores. Y tenemos 13 sensores conectados. De los 13 sensores vemos sensor de temperatura. Vemos acá el nombre, ¿cierto? Es un nombre que se lo da al usuario y que nos permite tomar decisiones fáciles. Por ejemplo, dice temperatura frente, rack 3, fila 5. ¿Y qué dice este sensor de temperatura? Que está midiendo 24 grados Celsius y está bien, está normal, está dentro de los parámetros que yo como usuario programé, por lo tanto no hay ninguna alerta sobre este sensor. Así también el sensor de humedad absoluta, un sensor para la puerta, dice que la puerta está cerrada, así que está súper bien. Otra puerta de rack, y así son varios sensores de puerta, pero aquí vemos uno que está abierto. Pero el usuario no definió ninguna alarma para esta puerta, así que la verdad es que debería estar en amarillo o en rojo, pero como no generó la condición, seguramente sigue estando en estado normal. Temperatura, humedad relativa, y así. Entonces, sobre todas estas variables yo puedo generar condiciones, puedo decirle, mira, si está sobre los 25 grados, alerta amarilla, envíame un mensaje de texto. Si está sobre los 30 grados, un warning, un problema crítico, así que envíame una alerta roja a mi correo. ¿Ya? Y sobre todas esas acciones yo voy tomando acciones previas. Les mencioné que podíamos instalar una webcam
En este es el caso y vamos a mirar qué es lo que se está visualizando, una webcam USB, que, pucha, lamentablemente la sala de datos está apagada, ¿cierto? Está con luces apagadas, por lo tanto no se ve, pero sí se ve una luz de un equipo que está ahí atrás, ¿cierto? Que se puede visualizar. Sobre esto nosotros también podemos generar alarmas. Yo en mi caso tengo una que he estado probando en laboratorio, donde cada vez que se abre la puerta, la cámara le saca una foto a la persona que hizo la apertura de la puerta y me la envía por correo, a mi correo personal. Entonces yo digo, ok, entró Alba, abrió la puerta, entró al RAX, está habilitada así, no, bueno, hago una llamada y puedo generar algún sistema de seguridad. Y así están todas las variables que se pueden ir configurando en la PDU. Recuerden, software que viene incluido en la PDU, no es un adicional. Y si quisieran ustedes llevarlo a... Bien, como mostraba ahí mi colega Marco, entonces, si se fijan las posibilidades que nos da el monitoreo o el acceso finalmente a PDU de poder tener la información, ¿cierto? No solamente de energía, sino incluso mucho más allá de temperaturas, de aperturas de puerta, incluso en el caso de la Raritan, hasta la posibilidad de tomar una fotografía, ¿cierto? A la persona que abrió la puerta del rack, nos da una posibilidad enorme de poder hacer una gestión súper activa, ¿cierto? Presente de los racks de comunicación, ¿ya? Nos pregunta Oliver, ¿estas PDU tienen alguna app, ¿cierto? Para que se envíe notificación o tienen la opción de SIM para enviar un mensaje de texto o llamada. Oliver, no, porque habitualmente estas PDU están conectadas generalmente a la red, ¿cierto? Las que son en el caso el nodo, la que es principal está conectada a la red. Y lo que tú puedes configurar justamente, como decía Marcos ahí en el video, es correos, por ejemplo. Tú puedes activarlo para que te envíe alguna notificación o alguna alarma, ¿cierto? Te avise a través de algún correo electrónico, ¿ya? Ahora, no descarto, porque, insisto, somos líderes en este sentido, Raritan, Server Technology, avanza muy, muy rápido con esta tecnología, así que no voy a descartarlo del todo, el que no tengamos tal vez ya algún accesorio que nos permita hacerlo, ¿ya? Me voy a comprometer, Oliver, contigo a buscar cierta más información, a ver si existe algún accesorio o algún producto en particular que nos permita esta característica que tú me solicitas. Bien. Entonces, se fijan, es bien amplia las posibilidades, ¿cierto? Que nos entrega esta PDU. Por eso es bueno tener presente, ¿cierto? De que a veces la comparación de decir, pues como un alargador, es muchísimo, muchísimo más que eso, ¿cierto? Es un sistema a la larga de gestión, no solo de energía, sino que también de variables ambientales, ¿cierto? Dentro de mi rack de comunicaciones o de mi rack de servidores. Ya en el caso de Raritan, ¿cierto? De la solución que estábamos viendo, fíjense que vamos a tener la posibilidad de tener potencias hasta 65 kilowatts, ¿cierto? Son siempre componentes de excelente calidad, una de nuestras líneas, ¿cierto? Más altas junto con Server Technology, ya posibilidades de distintos tipos de tomas, ¿cierto? Todas con esta preocupación, ¿cierto? Por el bloqueo también en ella. Un sinfín, ¿cierto?, de posibilidades la que nos entrega, obviamente, estos sistemas de PDU. La idea es justamente diseñar una infraestructura de energía ahora, pero pensando siempre, ¿cierto?, a la larga en el futuro. Tengo 3 de esas PDU y son muy buenas, entregan un informe muy completo. Ay, muy bien, Oliver, excelente. Qué bueno que entonces ahí Oliver confirma su trabajo, ¿cierto?, desarrollado también con este tipo de PDU. Bien. ¿Quiénes han confiado? Así como Oliver, ¿cierto? Dice, tiene 3 instaladas de esas PDU. ¿Qué marcas han confiado finalmente en utilizar, ¿cierto? Nuestros sistemas de PDU a nivel mundial? Fíjense, todas las que están en pantalla. Por eso cuando decimos que Legrand finalmente es el líder, ¿cierto? Mundial en este tipo de soluciones para red de comunicación, lo acreditan, ¿cierto? Todas las marcas que ustedes ven ahí, que trabajan, ¿cierto? En su día a día, ¿cierto? Con nuestras PDU Raritan, Server Technology, ¿cierto? Y Legrand en general. ¿Bien? Así que eso
no les voy a quitar más tiempo, estamos también ya en la hora. Espero obviamente que la capacitación del día de hoy les haya entregado, ¿cierto?, un conocimiento mayor acerca de estos sistemas, ¿cierto?, de la unidad de distribución de potencia, los RAC o las PDU, ¿cierto?, como se conocen, ya, porque sabemos que son equipos que a veces no son tan comunes, ¿cierto? No son tan comunes en el lenguaje de la gran mayoría, pero es importante que lo conozcan, que lo tengan presente, sobre todo los que están trabajando o van a trabajar, ¿cierto?, con posterioridad en proyectos o en áreas, ¿cierto?, TI, porque son elementos muy importantes para la infraestructura digital. Bien, recuerden entonces de descargar la presentación. Yo les voy a pedir desde ya también ayuda, como siempre, ¿cierto?, con la encuesta de satisfacción. Denme un minutito y la dejo ya en pantalla. Y les pido, por favor, que ahí también, como siempre, nos digan, denme un segundito, nos comenten ya en esta encuesta qué otro tipo de temáticas, ¿cierto?, les gustaría ver, ya sea en el mundo de infraestructura digital, hay otro sistema que les llame la atención. Tengan en cuenta, ¿cierto?, de que nos quedan todavía dentro de este ciclo 2 webinars más. La próxima semana vamos a estar viendo canalizaciones metálicas, Cablofil, ¿cierto?, que es una solución súper importante para los data centers, ¿ya? Y vamos a estar viendo en un último webinar súper importante los sistemas de respaldo de energía, las UPS, ¿ya? Porque como ya dijimos, no solamente importa la distribución de la energía en los racks, es fundamental, ¿cierto?, que esa energía sea constante, ¿cierto? Y podamos obviamente evitar apagones que nos vayan a dejar sin acceso a toda esa información o lo que es peor, la pérdida de ella, ¿ya? Así que los invito desde ya a que puedan obviamente participar en las últimas 2 jornadas que quedan de este ciclo, ¿ya? Y les pido su colaboración obviamente con la encuesta de satisfacción, que ya está en la parte superior de la pantalla, donde puedan colocar ahí todos los puntos positivos, lo que se puede mejorar, ¿cierto? Eso es súper importante, y las temáticas que a ustedes les interese ver en próximas jornadas de capacitación. Bien, eso, sin más, me despido, un gran abrazo, un fuerte abrazo para todos los que estuvieron conectados en esta capacitación, ¿cierto? Nos estamos viendo, obviamente, en las próximas capacitaciones que vienen, ¿cierto?, en unas semanas más, y ya les vamos a estar contando sobre otros ciclos que se vienen, otras novedades también que van a ver y que seguro a muchos les va a interesar también de poder participar. Bien, un fuerte abrazo a todos, que tengan una muy buena jornada y una muy buena semana corta. Esta es una semana cortita, ¿ya? Un fuerte abrazo para todos. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores. 172 compañías adquiridas. 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Control de la conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras.
Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social.